Hola, soy Brian Fontes. Hoy vamos a estar analizando lo que es Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a estar leyendo primero lo que es la Reina Valera 60. Nos referimos a veces a la traducción que yo le he dado al texto y la base de todo es el texto original. Por eso se llama ad fontes, porque regresamos a las fuentes. La versión del texto original que estamos usando es la Nestlé Aland 28. Muy bien, empecemos. Dice aquí el texto, dice aquí Pablo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo aquí nos dice que de dónde sale su pregunta. Nos acordamos, ¿verdad?, que hemos visto que el conector, nos indica que Pablo está concluyendo o infiriendo algo de un argumento anterior. ¿Y qué es lo anterior? ¿De dónde nace? Podemos preguntar esa pregunta. Nace de Romanos 5, del 20 al 21, donde Pablo enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces de ahí nace la pregunta que Pablo nos escribe aquí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces si cuando el pecado abundó en la historia de Israel, Dios como quiera sacó su redentor de en medio de Israel, así como él había prometido. Y también eso ilustra cómo la gracia de Dios es mayor que el pecado. Entonces vamos a seguir pecando para que la gracia abunde más y más y más. La respuesta de Pablo la respuesta corta es que no, de ninguna manera dice Pablo. Pero luego él nos da la explicación de por qué él está diciendo lo que dice. Porque los que hemos muerto al pecado, y contesta con una pregunta: ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Estamos ya en el 3. Entonces, la lógica principal de Pablo es que si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo en él? Y luego Pablo presenta otro argumento acá y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, postula aquí otra pregunta el apóstol Pablo. Él está ocupándose de esas preguntas retóricas a veces, para llevarnos de un punto, de una enseñanza a otra y para irnos explicando sus argumentos. Pablo, vamos a ver en un video más adelante que por qué Pablo se refiere al bautismo aquí, por qué Pablo se refiere a ser siervos de la justicia en la siguiente porción, que por qué Pablo se refiere a la ley de Dios en el capítulo 7 y al Espíritu Santo en el capítulo 8. Pero ahora estamos viendo nada más lo que es estamos analizando los argumentos de Pablo y cómo se conecta una parte con otra. Muy bien. Luego dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahora bien, aquí vemos que Pablo ocupa otra vez el conector un. Recuerden que un está sacando una conclusión o una inferencia de lo anterior. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo saca la conclusión de lo que él enseña aquí, de la pregunta que él hace en el versículo 3. Esa conclusión o infiere esa doctrina, esa enseñanza de lo que él está diciendo, que el creyente ha sido bautizado en la muerte de Cristo. ¿Cómo es eso? Pues Pablo nos dice aquí, con esa inferencia, con ese material, argumento que él saca de lo anterior. Dice, pues somos sepultados con Cristo. Estamos enterrados con él. ¿Cómo? Por el bautismo.
¿Y qué es el propósito? El propósito es que andemos en vida nueva. Y vamos a ver por qué Pablo tiene su argumento así. Miren, él nos va a explicar aquí en el 5. Dice, porque aquí, Gar, ¿se acuerdan que indica que está explicando lo anterior? Está explicando lo anterior. Entonces él nos va a decir aquí que por qué si somos sepultados juntamente con él es para que andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Noten la seguridad con que Pablo lo dice aquí. Es una seguridad que el creyente tiene. Y por eso, como es algo seguro en su vida, tenemos el mandamiento de andar en vida nueva. ¿Por qué? Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, entonces es seguro que no estamos unidos nada más en su muerte, sino también estamos unidos a Él en su resurrección. Pero Pablo va a ir desglosando esto mismo, ¿verdad? La misma enseñanza. Es muy interesante aquí. Sabiendo esto, entonces Pablo dice esto, pero parece que no está refiriendo a lo que acaba de decir, sino está escribiendo de manera para que prestemos atención a lo que él escribe enseguida. Y entonces, ¿a qué se refiere la palabra esto aquí? La palabra esto se refiere a que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que como nosotros morimos con Cristo, estamos unidos con Él en su muerte. El propósito aquí, miren, indica el propósito para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces eso es el propósito de Dios en unirnos a Cristo Jesús en la muerte de Cristo. Y el propósito de destruir ese cuerpo del pecado, ese cuerpo pecaminoso, es para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces esa unión con Cristo que se ilustra en el bautismo tiene el fin de que nosotros no seamos ya servidores del pecado. Es lo que vamos a ver más adelante. Y luego vamos a ver aquí, hay ciertas discusiones en cuestión de la traducción, que si es justificados o justificado o libertado. En verdad es la misma palabra de que Pablo viene diciendo, hablando de la justificación del pecado, pero muchos creen que aquí tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la libertad del pecado. La libertad del pecado. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la cruz de Cristo, estar unido a la cruz de Cristo? Y bueno, pues muchos debaten la traducción por lo mismo, por lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, ¿verdad?, que el fin de estar unido a Cristo en la cruz y en su muerte es para que el cuerpo de pecado sea destruido, para no servir más al pecado. Pablo nos ha explicado bien que la justificación habla de ser declarado justo en la presencia de Dios. Entonces, por eso muchos teólogos debaten la traducción aquí, justificado, y optan, más bien por lo de libertado del pecado. Pues vamos a ver más adelante que el cristiano, al estar en Cristo, ya no es servidor del pecado, es servidor de la justicia. Somos libres del pecado, ya el pecado, ya ese poder del pecado en nuestras vidas ya se rompió, ya no tenemos que servir al pecado de forma obligada. Ahora bien, Pablo aquí está explicando, ¿verdad?, porque dice lo que él ya había dicho. Muy bien, para que sigan el argumento y luego saquen ustedes sus propias conclusiones de aquí. Puede ser que Pablo se esté refiriendo
a esa verdad que el único, ¿verdad?, que puede conquistar el pecado es el que tiene el pecado cancelado y perdonado. Puede ser algo así, ¿verdad? Pero lo que más quiero que vean aquí es que por motivo del conector GAR, sabemos que el 7 está explicando el 6. Es una explicación del 6. Muy bien. Y aquí pasamos a la siguiente parte del capítulo 6, del 1 al 14. Pablo ya pasa de hablar de la muerte de Cristo y de la unión que el creyente tiene en la muerte de Cristo, y ahora va a hablar de la seguridad que nosotros tenemos de vivir porque Cristo también vivió, ¿verdad? Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo. Entonces, ¿qué clase de creencia tenemos? Tenemos una creencia que sabe, pero ¿qué es lo que sabe? Sabe que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces tenemos eso seguro, que la muerte ya no se enseñorea de Cristo, ¿verdad? Pasamos al 10. Vemos Gar de nuevo, que está explicando entonces el 9 y más seguro todo el material del 8 y del 9, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Pablo aquí está explicando, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, y nos explica por qué creemos eso. Es que si Cristo murió al pecado una vez por todas, pues Él también resucitó de entre los muertos, y ya ahora, en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ese es hasta el momento es la explicación. El versículo 10 es la explicación del 8 y del 9. Y ahora el 11, pues vemos que así también, dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a qué está comparando Pablo? O cómo o por qué debemos de considerarnos muertos al pecado? Pablo dice, por lo que ya he explicado aquí. Porque Cristo murió una vez al pecado y ahora está vivo, y está vivo para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo, y Él murió una vez al pecado, ustedes también. Y ahora considérense vivos. ¿Por qué? Porque Cristo vive, y vive para con Dios. Ahora, pasamos, como dice un teólogo, ¿verdad? Douglas Moo, dice que aquí pasamos de considerar o de pensar a actuar. Entonces, a la luz de todo lo que Pablo ha dicho, desde el 1 al 11, Pablo dice, a la luz de esto, ¿verdad? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, primero tenemos que entender la doctrina, la enseñanza de la unión con Cristo y lo que ilustra el bautismo, para que nosotros podamos ahora actuar. No dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y eso se refiere a no obedecer a las concupiscencias o los deseos del cuerpo mortal. Entonces es hora de no dejar que reine esos deseos pecaminosos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Cristo ha muerto al pecado, nosotros también. Como Cristo vive delante de Dios, nosotros también. Y sigue con la siguiente instrucción, nos está mandando lo siguiente también: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces,
Como Cristo murió, nosotros estamos unidos a Él. Cristo también resucitó, nosotros estamos unidos a Él. Hay que considerarnos así como los benefactores, como los que reciben todos los beneficios de lo que ha hecho Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y luego Pablo nos da aquí la explicación de por qué no debemos de presentar nuestros miembros, por qué no debemos dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Nos explica. Y él dice, porque el pecado no, y noten bien, es seguro. Pablo no tiene duda. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y aquí Pablo, con la misma conjunción que hemos visto, ¿verdad? Está explicando que por qué el pecado, ese es Gar, está diciendo aquí que por qué el pecado no se va a enseñorear de nosotros es porque no estamos bajo la ley. Más bien, dice Pablo, están bajo la gracia. Así que por el mismo hecho de que estamos en Cristo Jesús, por el mismo hecho de que estamos unidos a Él en su muerte, en su resurrección, el pecado no se enseñoreará en la vida del creyente. Por lo tanto, no debemos de dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Más bien debemos de presentar nuestros miembros, dice Pablo, como armas o como instrumentos de justicia. Y nosotros debemos de presentarnos primero nosotros, creyendo lo que Dios ha hecho por nosotros, al unirnos a Cristo Jesús. Así que yo espero que esta enseñanza del apóstol Pablo aquí nos recuerda de que al estar en Cristo, no debemos de seguir en el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ahora es muerto al pecado, vivos para Dios en Cristo. Y por eso no dejemos que el pecado reine, porque ya no somos los mismos que antes. Ya no pertenecemos a Adán y a su reino de pecado y de muerte. Pertenecemos a Cristo y a su reino de gracia. Así que ahora a la lucha, ya sabiendo nuestra identidad, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, a la lucha. Bueno, que Dios los bendiga y espero que les estén sirviendo esos videos. Si te gusta lo que estás escuchando aquí, quieres escuchar más de los análisis de texto, desde viendo ciertas partes del texto original que nos ayudan a desglosar el texto y asimilar el texto así como el autor de la Biblia quiere, suscríbase y bueno, vamos a seguir sacando esos videos con el favor de Dios. Que Dios los bendiga.